Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Mi nombre es Cristina Rayo, soy desarrolladora de negocio en Wolters Kluwers. Como sabéis, Wolters Kluwers Legal Software somos proveedores líderes en tecnología para el sector legal. Ofrecemos soluciones para distintos segmentos, como por ejemplo Cleos y Camaleón para despachos de abogados. Camaleón también está presente en despachos de procuradores y asesorías jurídicas y departamentos jurídicos in-house contamos con Legisway. Me hace especial ilusión presentar este webinar, ya que hoy estamos inaugurando la cuarta edición del ciclo de conferencias LegalTech, los Legal Innovation Days. Un espacio que ha tenido una gran acogida en sus 3 ediciones anteriores y en ellas hemos contado con numerosos expertos que han abordado temas de especial interés para todo el sector legal. Antes de continuar, me gustaría recordaros que tenéis en pantalla una serie de materiales y recursos que os podéis descargar para poder ampliar toda la información sobre nuestros productos. Además, también quiero recordaros que nos podéis seguir en LinkedIn, donde también vamos publicando el material y las grabaciones de los webinars que vamos realizando y donde también encontraréis distintos webinars futuros donde os podéis apuntar de manera totalmente gratuita. Como os decía, este es el 4º año en el que celebramos este ciclo y a lo largo de esta edición vamos a contar con reconocidos expertos del sector que nos hablarán sobre la transformación digital del sector legal, la innovación tecnológica y otros temas de interés que afectan directamente a nuestra profesión. Este ciclo es un espacio de colaboración, conocimiento e innovación. Como podéis ver en el itinerario que tenéis en pantalla, vamos a celebrar uno cada mes hasta septiembre del 2026. En esta primera sesión vamos a hablar sobre liderar el cambio en tiempos de transformación digital y cultural del sector legal. Para ello, contamos con la colaboración de Blanca Rodríguez Lainz, a quien tengo el placer de saludar. Blanca es la directora global de talento en Ontier, con más de 20 años de experiencia en gestión, atracción y desarrollo del talento en el sector legal, 12 años en posiciones de gestión de recursos humanos en firmas como Cuatro Casas, CMS y Ontier, y 7 años desarrollando su actividad como Headhunter, consultora estratégica y coach ejecutiva en España y Latinoamérica. Colabora con varias fundaciones y asociaciones, es ponente habitual en mesas redondas, congresos y foros especializados y es profesora en diversas universidades y escuelas de negocio. Cuenta con diversos artículos publicados y podcasts sobre liderazgo, management, innovación, desarrollo de habilidades, diversidad y carrera profesional. Advisor en el Global Legal Tech Hub, donde colidera la vertical de People and Culture, socia de Eje Ancon y miembro de Inquietos. Muchísimas gracias, Blanca, por estar esta tarde con nosotros y ahora ya te cedo la palabra para que des comienzo con tu presentación. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que me encanta abrir los Legal Innovation Days simplemente porque así no tengo precedentes con los pedazos profesionales que van a participar. Así que, oye, que muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor y bueno, pues espero contaros cosas que os resulten atractivas, ¿no? Porque, bueno, pues yo siempre digo que me gusta hablar basándome en hechos reales, ¿no? Yo no soy una maestrilla de librillo, sino que hablo pues basándome en cosas que he ido viendo a lo largo de los 25 años que llevo observando cómo evoluciona el sector legal, ¿no? Lo he visto desde dentro y desde fuera, como os ha contado Cristina en mi presentación, acompañando pues abogados, despachos y organizaciones en muchos momentos, ¿no? Tanto en momentos de éxito como en procesos de cambio y también pues en situaciones muy complicadas, ¿no? Y si algo he aprendido es que el cambio en este sector no es una moda, es una constante, pero cada vez se produce más rápido. La tecnología, y esto lo estamos viendo, ¿no? Avanza mucho más rápido que nuestra capacidad para alcanzarla y eso requiere hacer un esfuerzo increíble, ¿no? Y un gran esfuerzo en nuestra capacidad adaptativa.
¿de qué vamos a hablar hoy o de qué quiero compartir con vosotros? ¿No? Yo creo que hoy vivimos un contexto especialmente desafiante, una revolución digital, por un lado, que nos, bueno, pues que como el COVID, ¿no?, ha llegado para quedarse, como el teletrabajo, que no sé si ha llegado para quedarse, parece que no, pero esta revolución sin duda sí, impulsada por la inteligencia artificial generativa y la automatización de procesos, esa revolución digital que nos envuelve hoy. Y además vivimos una revolución generacional también, ¿no? Que redefine la relación con el trabajo, con el liderazgo y hasta con el propósito profesional. Este taller lo he diseñado pues, precisamente para explorar esto, ¿no? Cómo liderar a nuestros equipos y a nosotros mismos en tiempos incómodos. Hablaremos de liderazgo adaptativo, hablaremos de la importancia del legal branding en un momento de crisis de la vocación por el ejercicio. Hablaremos de qué habilidades debemos potenciar y desarrollar en el contexto que nos está tocando vivir y cómo desarrollarlas. Y luego hablaremos de cómo podemos acompañar a nuestros equipos sin perder nuestra esencia, ¿no? Pero sin quedarnos anclados en esa frase que se escucha mucho en los pasillos de nuestras organizaciones, ¿no? De es que aquí siempre ha funcionado así, ¿no? Eso decían también en Blockbuster antes de que les arrollara el contexto. Hablaremos de identidad, de marca personal, de generación de confianza, de influencia, de pensamiento crítico, de proactividad, conectividad y comunicación influencia y comunicación inteligente, ¿no? Porque en un sector que sigue siendo altamente competitivo y cambiante, lo cierto es que el liderazgo no es un título, es una actitud. Y lo cierto también es que para ejercerlo bien, lo primero es entender el contexto y decidir si queremos liderar ese cambio o simplemente soportarlo o bien escondernos debajo de la mesa para que no nos toque de cerca, ¿no? Si estamos más cerca, como yo, de la jubilación. Así que vamos allá. Bueno, pues el contexto digital en el que estamos envueltos es clarísimo, ¿no? Estamos metidos ahora mismo en plena efervescencia de la inteligencia artificial generativa y os he dejado ahí algunos datos que me parecen cuanto menos interesantes, ¿no? En 2025, el 26% de las organizaciones legales afirman usar activamente inteligencia artificial generativa. Me parece bajísimo, ¿no? Es increíble cómo las organizaciones van mucho más despacio en la adopción de inteligencia artificial que sus personas, con todos los riesgos que ello conlleva, ¿no? Solo el 15% de los despachos dicen que la IA es central en sus flujos de trabajo hoy, y sin embargo el 78% creen que lo será en los próximos 5 años. O sea, esto es una realidad que es incontestable, ¿no? Y que no es que venga, sino que ya está aquí. Otra cosa es que seamos capaces de gestionarla. Y luego, todos estos porcentajes, como veis ¿no? Pues en los datos que os he puesto en la diapositiva, han ido increciendo, ¿no? Podéis ver comparativamente ese salto en el uso personal y organizacional que todos estamos viviendo, además, ¿no? O sea, que esto es una realidad que nosotros mismos vivimos. Así que hay una cosa que me encanta y que tiene que ver también con el contexto generacional, ¿vale? Y es que hace 20 años, cuando yo empecé mi actividad en el sector legal en Quatre Casas, recuerdo perfectamente a los abogados jóvenes metidos en una sala haciendo due diligence, ¿no? Fue la época del Sareb. Yo creo que todos los despachos vivíamos situaciones parecidas, rodeados de papeles por todas partes, ¿no? Y durante horas y horas analizando datos. Hoy a golpe de clic tenemos la misma información y con la misma eficiencia, ¿no? Hoy una niña en un pueblo perdido de Cuenca tiene el mismo potencial de datos y conocimiento a su disposición que toda la administración Reagan en los 80. Así que este es el contexto que nos ha tocado vivir, ¿no? Y si hacemos un paralelismo, nos podríamos imaginar a una joven abogada, pues en ese momento, ¿no?, de Sareb, por ejemplo, vamos a retrotraernos a ese ejemplo concreto, que estaba pasando muchísimas horas en una biblioteca buscando precedentes legales y jurisprudencia sin ver prácticamente la luz del sol y haciendo unos papeles perfectos que le devolvían una y otra vez con tachones en rojo, ¿no? Porque cuánto mal ha hecho el markup a la autoestima del abogado.
recibiendo instrucciones y ejecutándolas en una jerarquía supermarcada, ¿no? Hoy, en cuestión de segundos, Laura podría obtener la misma información gracias a la inteligencia artificial y a las herramientas LegalTech. Se estima una inversión de 25 millones para 2025, ¿no? en LegalTech en el mundo. Es una pasada. Y la realidad es que esto nos da muchas oportunidades, pero también nos genera muchos miedos, ¿no? Y ha cambiado pues, un montón el contexto en el que nos movemos. Pero a eso se une todo ese cambio generacional. Todo esto que os voy a contar con relación a las generaciones no es como el horóscopo del domingo, ¿no? Que todas las personas de una generación tengan que ser igual, pero sí que es verdad que el entorno en el que vivimos condiciona un montón de cosas con relación a características comunes generacionales, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, yo soy generación X, que solo teníamos 2 canales de televisión, con lo cual llegabas al colegio y todo el mundo hablaba de la serie que había visto el día anterior, que era siempre la misma, ¿no? Leías la prensa, que era tu fuente de información, y te fiabas a pies juntillas de lo que aparecía pues, en las noticias o en el telediario. Todos veíamos el mismo telediario. Y hoy en día, sin embargo, pues si algo no nos gusta, cambiamos de canal. Le damos nuestra confianza a personas y no a instituciones. Incluso se la damos más a personas con cierta influencia que a medios de comunicación, ¿no? Y ese es el contexto generacional que nos ha tocado vivir. No es sorprendente que las personas que han nacido ya con Netflix, ¿no? Una generación digital, estén habituados al cambio, porque han crecido con ello, ¿no? Con televisión a la carta, donde ellos deciden qué ver, ellos deciden qué hacer, y cuando no les interesa, pues pasan al siguiente canal o a la siguiente posición profesional, ¿no? Hemos perdido el miedo al cambio. Y esto es algo que debemos ser capaces de gestionar, y lo veremos luego cuando hablemos de legal branding, ¿no? Esto un poco solo para dar contexto sobre esa doble revolución que yo veo clarísima y que está impactando en todas nuestras generaciones y a la que nos debemos adaptar, porque es una realidad incontestable, ¿vale? Hoy en día conviven 5 generaciones distintas en las organizaciones, y los cambios generacionales cada vez son más cortos porque el cambio cada vez es más corto, ¿no? Y cada vez es en periodos más cortos las revoluciones. Y bueno, pues aquí veis un poco con relación al legal branding, pues algunas cosas que os quería comentar y sobre las que yo he reflexionado mucho, ¿no? Hablando con varios decanos de universidades y directores de másteres de acceso con los que tengo una excelente relación, ¿no? Comentábamos sobre la crisis vocacional, ¿no? Cada vez hay menos estudiantes que quieran ejercer como abogados. Yo creo que el máster de acceso ha tenido un efecto disuasorio, que una de las razones por las que se puso en marcha, ¿no? Todo este plan de cambio en la formación académica del abogado y su colegiación, pues ha influido en que haya menos colegiados, ¿no? Cada vez. Por un lado, se ha alargado mucho, ¿no? el periodo de formación, y luego además el sector legal se ve como algo muy casposo, ¿no? Yo creo que nos ven a los despachos y bueno, pues al ejercicio de la abogacía en general, la gente joven nos ve como algo un poco arcaico y ya no les interesa hacer carreras a 15 años vista. Ellos tienen metas mucho más cortas. Ahí yo creo que es una responsabilidad de despachos y profesionales hacer esa labor de legal branding para seguir atrayendo talento al ejercicio de la abogacía en una profesión que realmente pues, es preciosa, es muy completa y es muy progresiva, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que da respuesta a esa inquietud actual de los jóvenes de tener proyectos motivadores de manera constante, ¿no? Y el tener retos y metas mucho más cortas, que es fruto pues, de todo ese contexto que comentábamos que les ha tocado vivir. Pero tenemos que ser capaces de enfocarlo y de atraerles, ¿no? Por eso es tan importante pues, que profesionales del sector vayamos a las universidades en etapas tempranas. Yo el otro día participé en la Complutense en la bienvenida a la nueva generación de estudiantes de Derecho,
antes de que empezasen las clases de primero, ¿no? Y la verdad es que fue estupendo, ¿no? El poderles dar ese mensaje motivador de cómo aprovechar su paso por la universidad y animarles pues, a realizar después el máster de acceso, ¿no? Me decían hace poco, ¿no?, un director de máster de acceso que de la doble titulación en Derecho y ADE cada vez había menos estudiantes que eligiesen seguir formándose como abogados, que la mayoría, ¿no?, que el punto de inflexión había cambiado, ¿no?, y que porcentualmente cada vez más de los estudiantes de dobles titulaciones se decantaban por la titulación que no es la abogacía, ¿no? Y a mí me parece una pena, sinceramente, ¿no? Haciendo una mesa redonda hace unos 9 meses, creo que fue, tuve la suerte de moderar una mesa con los decanos y director de máster de acceso de algunas de las principales universidades del país, Autónoma, Carlos III, Universidad de Sevilla, Universidad de Navarra e ICADE. La verdad es que fue apasionante. Os he dejado el link por si queréis ver el debate, pero hablábamos de cómo las facultades de Derecho deben adaptarse a las nuevas necesidades ¿no?, del sector y de la abogacía. No tiene ningún sentido para mí prohibir a los estudiantes utilizar inteligencia artificial, igual que no tiene ningún sentido prohibirles utilizar una calculadora, ¿no? Son herramientas con las que cuentan y van a contar. Y me parece que es clave que las facultades y los docentes, ¿no?, tengamos esa capacidad de enseñarles a utilizarlas, ¿vale? Esto creo que es un tema que no está resuelto aún. En algunas universidades sí que se está trabajando pues, con método del caso, preparan primero los temas, los preparan con inteligencia artificial y luego los debaten en clase para darles un punto no solo de una humanidad, sino para que vean pues, alucinaciones, la importancia de estudiar y de tener el conocimiento para saber gestionar la información que arroja la inteligencia artificial, ¿no?, que no es infalible, pero además no tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y contextos de nuestros clientes, ¿no? Luego lo veremos un poco más en detalle. Y por último, debemos enseñarles pensamiento crítico, ¿vale? Creo que esto es una cosa clarísima, todos lo hemos oído ya probablemente 20 veces, ¿no? Pero tenemos que capacitar a nuestros estudiantes porque posiblemente de esa forma vendrán para enseñarnos a los que somos más seniors y aportarán valor a nuestras organizaciones, porque ellos son los nativos de la revolución digital. Y luego otra cosa que creo que es clave es eliminar de nuestro subconsciente ese sesgo sobre los jóvenes que ya afectaba al mismísimo Sócrates, ¿no?, cuando decía en el siglo V antes de Cristo que los jóvenes de hoy no tienen compromiso. Lo que tenemos es que integrar y ser capaces de adaptarnos a sus motivaciones y a sus expectativas y de hacer convivir esas 5 generaciones tan diversas que a mí me parece algo valiosísimo, ¿no? Porque nuestro cliente del mañana también será millennial o ¿no?, y vendrá de generaciones distintas. Así que esto yo creo que es un compendio de cosas que deja muy patente la importancia de los profesionales del sector del legal de intentar seguir atrayendo talento a nuestras organizaciones, que son bueno, pues escuelas de formación, ¿no?, que para mí son excepcionales. Todas las organizaciones de servicios profesionales son las mejores escuelas para los primeros años de ejercicio, ¿no? No solo en la abogacía, sino en consultoría, auditoría, etcétera. Y luego es indudable que, oye, si a mí me preguntan como headhunter que he sido durante muchos años, ¿no?, ¿cuál sería el perfil profesional con potencial que como headhunter recomendaría a cualquier asesoría jurídica o despacho sin dudar hoy? Pensaría en competencias y en habilidades, no pensaría en conocimientos, que también, pero creo que el valor diferencial ya no te lo da el conocimiento y cada vez te lo va a dar menos. Es fundamental para poder aportar valor en otros aspectos y para poder poner en marcha esas competencias de las que vamos a hablar, pero el conocimiento ya no va a marcar la diferencia entre un abogado u otro, ¿no? Hay muchos abogados brillantes con un conocimiento excepcional y lo que marca la diferencia para mí son determinadas habilidades que debemos adquirir, no solo superhabilidades, como llamo a las soft skills, sino también, lógicamente, habilidades digitales, ¿no? El abogado del futuro no solo necesita entender la ley, sino también las tecnologías que están redefiniendo el campo legal. Debe ser capaz de utilizar herramientas LegalTech, saber cómo apoyarse
en la tecnología en busca de la excelencia y de la eficiencia y entender cómo funcionan las plataformas de inteligencia artificial generativa para sacar lo mejor de ellas, ¿no? ¿Y cómo puedes sacar lo mejor de ellas? Pues dos cosas que para mí son fundamentales. La primera, la marca personal cada vez va a ser más importante. Hay que mantener nuestra identidad, ser capaces de proyectarla y mantener aquello que nos hace únicos, que ahora lo comentaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero para mí es clave el que tengamos claro cuál es nuestra seña de identidad y nuestra aportación de valor, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos menos bien y cómo lo proyectamos al mercado, ¿no? Y luego, la base del desarrollo de cualquier habilidad es el autoconocimiento, ¿no? La inteligencia emocional es lo que marca la diferencia entre un profesional brillante y un profesional excepcional, ¿no? Y la clave para abrir la mente a un mundo de posibilidades está en el autoconocimiento. ¿Vale? Así que, bueno, según esto no lo digo yo, lo decía Goleman, que es uno de los principales impulsores de todos los temas de inteligencia artificial, y él decía que un alto coeficiente intelectual solo es capaz de predecir el 20% de los factores determinantes del éxito. El 80% restante dependen de otro tipo de variables que tienen que ver con el entorno, con la inteligencia emocional, y él decía también que con la suerte, pero sinceramente yo pienso que la suerte es cuestión de insistencia. Así que además de las habilidades técnicas, cada vez va a ser más importante, lo ha sido siempre, pero hoy es esencial formar y sensibilizar sobre la importancia de muchas cosas que vamos a ver a continuación. La proactividad que lo envuelve todo, la comunicación interpersonal, ser capaces de adaptar toda esa información que nos arroja hoy una máquina, ¿no? Y a la que todos tenemos acceso a las personas que tenemos delante, ¿no? La capacidad para escuchar y entender, para hacer buenas preguntas, que cada vez es más importante, la empatía, la capacidad para trabajar en equipo y gestionar conflictos que serán cruciales en un entorno legal cada vez más complejo, en el que esas habilidades puramente humanas adquieren mayor relevancia que nunca, ¿no? Yo creo que estamos de moda, ¿no? Los profesionales del desarrollo del talento y la formación en desarrollo de habilidades, que me parece cada vez más fundamental. Me lo ha parecido siempre, pero creo que es claro que hoy adquiere una relevancia mucho mayor con todo el contexto que nos envuelve. Y con relación a la marca personal, pues os quería hablar de algunas cosas que yo creo que son fundamentales para poder tener claro, no solo qué es la marca personal, sino por qué hoy adquiere mayor relevancia. Y es que en tiempos donde la inteligencia artificial ha democratizado el acceso al conocimiento, y hoy que el saber ya no te diferencia, aunque sigue siendo fundamental y lo iremos viendo después, lo cierto es que la marca personal es lo único que nadie puede copiar, ¿no? Es tu esencia y es lo que te diferencia de otros profesionales. Recuerdo, por poneros un ejemplo práctico, hace relativamente poco que mandé una presentación, ¿no? La mandé a todos. Yo siempre mando las presentaciones pues cuando doy clase a los estudiantes, pero en cualquier foro, ¿no? Comparto la presentación y me decían, oye, es que te la pueden copiar. Pero bueno, me pueden copiar las slides, pero no pueden copiar mis 25 años de experiencia, la suerte que he tenido de escuchar historias de un montón de personas que me hacen tener luces largas y conectar ideas y personas, y todo eso va mucho más allá de una imagen en una slide, ¿no? Que recoge una serie de datos, ¿no? Por eso creo que la marca personal adquiere hoy mayor importancia. ¿Y qué es la marca personal? Pues simplemente, eso, por contarlo muy brevemente, es todo lo que dicen de ti cuando no estás delante. Eso es la marca personal, ¿no? Debemos conocernos muy bien, saber qué aportamos cada uno, qué es lo que nos hace diferentes y ser capaces de proyectarlo. O sea, al final esa es la forma de que aporte valor, porque el talento que no se ve se pierde. Y mantener aquello que nos hace únicos, nuestra seña de identidad. Y todo el mundo tiene algo que le hace único. Lo que tenemos que hacer es salir fuera de nosotros mismos, analizarnos desde fuera y saber qué es eso que tú tienes que no tienen los demás, ¿no? ¿Qué rol o qué papel juegas en tu grupo de amigos, en tu grupo de clase, entre tus compañeros, ¿no? ¿Qué diría de ti tu jefe, tu compañero, tu amigo, tu subordinado? ¿Cómo te definirían en 3 adjetivos, ¿no? Y esos 3 adjetivos con los que te definirían otros debieran ser siempre los mismos.
y debieran coincidir con aquellos que tú crees que te definen. No siempre es así, ¿no? Y la coherencia cada vez tiene más importancia también. Así que la marca personal enlaza nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras ilusiones y es esa combinación de valores, competencias y estilo que te diferencian como profesional y como persona. No es algo que haya que inventar, es algo que ya está ahí. Simplemente hay que sacarle brillo a ese talento, ¿no? Que marca una diferencia clara, pues, con otros profesionales. Y luego, muy brevemente, a mí siempre me gusta hablar de un concepto que son las creencias limitantes y que hoy también me parece muy importante porque con relación a la inteligencia artificial y a un montón de herramientas, veo comentarios en los pasillos, en foros en los que participo que me llaman mucho la atención, ¿no? No hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, pensamos que no podemos, que no nos vamos a adaptar, que estamos obsoletos, que otros saben mucho más que nosotros. Y en mi experiencia yo me he dado cuenta, a medida que he ido alcanzando seniority, participando pues, en comités, que si me hubieras dicho hace 20 años que iba a estar donde estoy hoy, no me lo hubiera creído, ¿no? Te das cuenta que ni tú sabes tan poco como crees, ni los demás saben tanto como parece, ¿no? Y que todo tiene mucho que ver con el sentido común y con la experiencia. Entonces, hay una serie de creencias, todos tenemos creencias que nos limitan, ¿no? Y son como esos lastres que nos tiran hacia abajo y que evitan que tomemos determinadas decisiones por motivos equivocados. Una creencia limitante muy extendida es el síndrome del impostor, que afecta a 2/3 de los profesionales en algún momento de su vida y especialmente a las mujeres. Y además afecta especialmente a profesionales brillantes. Y es esa voz en off que tenemos en la cabeza, ¿no? Que nos dice muchas veces que no hagas una pregunta en una reunión, que va a parecer que no tienes ni idea, que a ver si va a ser una tontería, o que evita que muchas mujeres acepten posiciones que suponen un salto cualitativo de responsabilidad en su carrera si no sienten que cumplen al menos con el 90% de los requisitos, ¿no? Sin embargo, los hombres, esto lo aprendí en mi etapa como headhunter, te dicen que sí y consideran que son capaces de desarrollarlo con cumplir con un 60%. Ellos se dan con un canto en los dientes, ¿no? Esto es fruto del contexto que hemos vivido también y de la educación que hemos tenido. Pero hay que intentar darnos cuenta de cuáles son esas creencias que nos limitan y cómo influyen en nuestra toma de decisiones. Intentar apagar esa voz en off, porque yo creo mucho en intentar tomar todas las oportunidades que aparecen y aprender en el camino, ¿no? Y siempre te arrepentirás más de lo que no hiciste. Y vamos a pasar a las competencias de las que os quería hablar, que aquí me quiero detener un poquito más porque creo que es muy útil y además a mí me divierte mucho hablar de estos temas porque seguro que vais a ver clarísimamente ejemplos en personas que conocéis o personas que están a vuestro alrededor o incluso en vosotros mismos, ¿no? Una de las claves o de las habilidades clave en cualquier organización hoy y siempre es la proactividad y la influencia, que están íntimamente ligadas, ¿no? En la vida hay dos tipos de personas. Hay personas que ven el vaso medio lleno y personas que ven el vaso medio vacío, ¿no? Pero como decía Stephen Covey, hablando de proactividad, él decía que hay personas que se mueven en su círculo de influencia y entonces actúan sobre aquellas cosas sobre las que tienen cierta influencia y sobre las que sí pueden hacer algo, con lo cual ese círculo de influencia cada vez es mayor y son producto de sus decisiones, ¿vale? Son personas que dicen cosas como vamos a intentarlo, qué alternativas tengo, cuál es el coste-beneficio de cada alternativa y son personas que deciden, que son capaces de tomar decisiones y responsabilizarse de las consecuencias, ¿vale? No echan balones fuera. La responsabilidad de las personas que, sin embargo, se mueven en su círculo de preocupación son personas que son producto de sus circunstancias y no de sus decisiones. Dicen cosas como aquí es que siempre se ha hecho así, total si me van a decir que no, es que me tienen manía. Bueno, todo ese tipo de lenguaje, ¿no? Yo les llamo los resopladores. Son esas personas que siempre llevan una nube negra sobre sus cabezas y que cuando les preguntas cómo están, sea cual sea la época del año, te contestan resoplando. Estoy desbordado. Siempre están desbordados, ¿no? Y casualmente nunca les suele acompañar una sonrisa. A nadie le gusta trabajar con un resoplador,
¿vale? Son personas que se mueven en el círculo de preocupación y siempre están pensando en cosas sobre las que no tienen ninguna influencia y sobre las que no pueden hacer nada. Con lo cual, ese círculo de influencia cada vez es menor. La proactividad es clave para el desarrollo de cualquier hábito y de cualquier habilidad y es un valor en alza en las organizaciones. Es lo que hace que seas capaz de levantar la mano en una reunión y hacer una pregunta, que te prestes a proyectos y a iniciativas, que no llegues sin saludar y no te vayas sin despedirse. Todo eso tiene que ver mucho con la proactividad, ¿no? Una persona proactiva son esas personas que proponen ideas y plantean soluciones en cualquier contexto y lugar, ¿no? Y estaréis pensando, vale, pero es que hay veces en las que no puedes cambiar una situación, por muchas ganas que tengas y por muy proactivo que seas, ¿no? Pues como decía Viktor Frankl, que era un neurólogo judío que estuvo en Auschwitz mucho tiempo y escribió un libro precioso que se llama El hombre en busca del sentido. Él decía que cuando no podemos cambiar una situación como esa que vivió él, que fue claramente traumática, el desafío consiste en cambiarnos a nosotros mismos con relación a esa situación, ¿no? Y pensar, oye, ¿qué puedo hacer yo en este contexto? ¿Cuál es mi círculo de influencia y en qué me puedo enfocar? Bueno, él escribió este libro y ayudó a muchos de sus compañeros que vivían esa situación pues difícilmente equiparable a cualquier otra cosa, ¿no? Pero a mí me gustan dos ejemplos de personas pues, que conocéis todos, ¿no? El de Julio Iglesias, que es una persona pues que todos conocéis como cantante. Sin embargo, Julio Iglesias tenía una carrera fulgurante como futbolista. Tuvo un accidente y se destrozó una rodilla, estuvo un año postrado en una cama en un hospital y allí aprendió a tocar la guitarra y compuso Gwendolyn, con la que ganó el Festival de Eurovisión, ¿no? O mi ejemplo favorito, que es el de Christopher Reeve, que pues encarnaba el superhéroe, de hecho veía anoche Superman. Christopher Reeve encarnaba al superhéroe de ficción, ¿no? A esa persona que encarnaba todos los valores físicos elevados a la máxima potencia del ser humano, la supervelocidad, la supervisión, la superfuerza. Sin embargo, tuvo un accidente en Charlottesville de hípico y se quedó tetrapléjico, ¿no? Y para mí el héroe que encarnaba en el cine palideció ante al verdadero superhéroe que es Christopher Reeve, ¿no? Que se convirtió en un referente para todas las personas en situaciones como la suya. Hubiera sido de recibo que se quedase llorando en la cama, sin embargo, pues empezó a dar charlas, conferencias, a crear fundaciones y a trabajar por esas personas que vivían situaciones tan traumáticas como la suya, ¿no? Para que pues, tuviesen la motivación de seguir avanzando, básicamente, ¿no? Estos son dos ejemplos de proactividad e influencia y sobre todo de cómo enfocarte en aquello sobre lo que sí puedes actuar, ¿no? Que es una habilidad para mí fundamental. Luego está la generación de confianza. La generación de confianza ha sido importante, sobre todo en la abogacía, siempre, ¿no? Pero es un claro diferenciador en la era digital. En un entorno en el que la información y las respuestas están a un clic, la confianza no se basa en el acceso a datos, sino en la interpretación, en el criterio y en la ética. Y la inteligencia artificial y las herramientas LegalTech sin duda automatizan tareas, pero no pueden sustituir la relación humana ni la seguridad emocional que transmite un profesional confiable. Eso es así. Y es así en todas las direcciones. La confianza es clave, la generación de confianza de cara al liderazgo de equipos es clave de cara a tu posicionamiento con compañeros en abogacía, los socios, de cara al cross-selling. Si tú no confías en tu compañero de al lado, es muy difícil que generes ¿no? Pues una transferencia no solo de conocimiento, sino de oportunidades comerciales, por ejemplo, ¿no? Las nuevas generaciones buscan líderes auténticos, transparentes, en los que confiar y en los que depositar su confianza, que les inspiren seguridad y coherencia, ¿no? Y cómo cultivar esa confianza en el entorno profesional. Mira, Pedro Rodero, que es el presidente ejecutivo de Ontier, de mi despacho, dice algo que a mí me encanta y es que los abogados vendemos horas de sueño de nuestros clientes, ¿no? Y esas horas de sueño solo te las da la confianza. Si tú confías en tu abogado, descansas esa responsabilidad sobre ellos y por fin puedes dormir, ¿no? ¿Y cómo cultivarla? Pues
bueno, pues con transparencia y una comunicación clara, siendo capaces de explicar decisiones, límites, riesgos y evitando ese lenguaje técnico que te distancie, ¿no? Yo creo que la tendencia es a dar soluciones y no a dar alternativas sin mojarse. Luego la humildad digital. Oye, no, el otro día estaba en una mesa redonda y una socia de un despacho tecnológico que me llamó mucho la atención dijo que ella que no se atrevía a decirles a sus clientes que utilizaba inteligencia artificial. ¿Por qué no? Si es algo que te hace más eficiente, ¿no? Yo creo que hay que mostrar responsabilidad en el uso de esas herramientas, pero que te aporta un valor adicional al de otros profesionales, el que tu cliente sepa que eres capaz de trabajar con las herramientas de las que dispones, ¿no? Y además darle un asesoramiento más eficiente y más ágil, pero sin perder eso que nos da las habilidades, la empatía y el ser capaz de generar esa confianza y esa consistencia en tus respuestas, ¿no? El cumplir con los compromisos, el cumplir con los plazos, la confianza se erosiona con los detalles cotidianos, ¿no? Y luego la empatía y la humanidad es la base también de la confianza, el escuchar, el entender el contexto personal de la persona que tienes delante, ya sea un cliente o una persona de tu equipo o tu responsable directo, ¿no? El llevar cuaderno y boli a una reunión con tu socio le genera confianza. Le da la sensación de que le estás escuchando, de que estás tomando notas, hacer preguntas en una reunión a un cliente o a un subordinado o a un compañero, genera confianza. El otro se da cuenta de que le estás escuchando, ayuda a ajustar el mensaje y a entender que estáis los dos en la misma posición, entendiendo lo mismo el uno que el otro, ¿no? Todas esas cosas tienen mucho que ver con la generación de confianza. No reducir la relación a un expediente, ¿no? La confianza se genera en el antes y en el después de una reunión, no en el durante, normalmente, ¿no? Y tiene mucho que ver con la autenticidad, con la coherencia y con la credibilidad de un profesional y con su marca personal, como hablábamos antes, ¿no? A mí me genera mucha desconfianza esos profesionales a los que lees, por ejemplo, en LinkedIn y que de repente los conoces y dices, si no es la misma persona, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la coherencia, pero genera confianza o desconfianza, ¿no? Hay muchas personas a las que conozco que escriben habitualmente en LinkedIn y que después que escribe tal cual es, ¿no? Y eso es lo que deberíamos ser capaces de hacer todos, ¿no? Y luego gestionar la incertidumbre también es fundamental en la generación de confianza, acompañar al cliente o al equipo cuando el camino no está claro, aportando calma, aportando criterio y aportando dirección. La confianza ha sido fundamental siempre en nuestra profesión, en el ejercicio de la abogacía y en servicios profesionales en general, pero hoy, con la infoxicación que vivimos, adquiere todavía mayor relevancia y es lo que va a marcar una diferencia y lo que marca la diferencia en la relación con el cliente. Y luego os quiero poner este vídeo, no sé si se va a oír, espero que sí, porque no manejo mucho esta aplicación. Cristina, ¿me dices si no se oye? A ver. No soy capaz de proyectarlo, pero bueno, os lo cuento. A ver, así. No. No se oye, Blanca. Vale, pues nada, no pasa nada, os lo cuento. Es un anuncio de Movistar muy divertido de un padre con un niño de 1 año y medio, más o menos. El niño le está pidiendo claramente que le dé de comer, que quiere leche, ¿no? Y el padre no le entiende. Él le está prestando atención con los 5 sentidos, el niño le va señalando cosas, el padre entiende todo lo contrario y la realidad es que, aunque sigue todos los pasos de la comunicación activa, para entenderle, le está escuchando con los 5 sentidos, está reformulando para ver si está entendiendo lo que el niño le quiere transmitir, pero no es capaz de entenderle, ¿no? Y no es capaz de entenderle porque está interpretando lo que el otro le dice desde su marco de referencia, desde la forma de entender la comunicación de un adulto de 45 años como si hablase con un adulto de 45 años y no como con un niño de 1 y medio, ¿no? Porque la clave de la inteligencia comunicacional está en la empatía, en ser capaces, ¿no? Todos llevamos unas gafas a través de las cuales interpretamos la realidad.
¿no? Unos llevamos gafas de sol y lo vemos todo negro, otros llevan gafas de color de rosa y ven siempre el vaso medio lleno, otros llevan gafas de aumento con muchas dioptrías y tienen que analizar hasta el mínimo detalle. Y esas gafas están condicionadas con nuestras experiencias, con todo lo que hemos vivido en nuestra trayectoria hasta el momento, ¿no? Con el momento en el que hemos vivido, el colegio al que hemos ido, los amigos que tenemos. No vemos la realidad como es, la vemos como somos. Y hasta que no nos demos cuenta de las gafas que llevamos, será muy difícil que seamos capaces de quitárnoslas y ponernos las de la persona que tenemos delante. Esa es la clave de la inteligencia comunicacional. A ver. Vale. Vale, y ahí veis algunos tips que me parecen interesantes con relación a la comunicación, que creo que son clave para mantener una comunicación efectiva, que son, bueno, pues mostrar interés, estar con los 5 sentidos en el proceso de comunicación con la persona que tienes delante, evitar distracciones. O sea, no hay nada que frustre más al otro que la persona con quien estés hablando esté pendiente del email, de repente que coja una llamada y te diga cosas como te estoy escuchando mientras habla con teléfono con otro o está leyendo la pantalla del ordenador, ¿no? Evitar distracciones en el momento de comunicación, estás plenamente para la persona que te va a comunicar algo, no interrumpir, intentar que el otro termine. Siempre primero entender para después ser entendido, ¿no? No interrumpir, usar el silencio como una herramienta de comunicación. Escuchar siempre con intención de entender y no con intención de responder, y luego reformular, preguntar para clarificar, abrir la mente, no tener ideas preconcebidas, intentar ir sin prejuicios, ¿no? al proceso de comunicación y escuchar incluso con el cuerpo, ¿no? Mirando a la cara con intermitencia para no asustarle, ¿no? El tomar notas me parece fundamental para que el otro vea que tienes interés en lo que te está contando y luego ser empático, ¿no? Y la empatía no es simpatía. No es que estés de acuerdo con el de enfrente, sino que intentes entenderle desde su punto de vista. Estas son algunas claves en procesos de comunicación y que son muy importantes por lo que os decía antes, ¿no? Que la realidad es que hoy tenemos acceso a mucha más información que nunca, ¿no? Tenemos acceso a las respuestas. Y luego algo que para mí es fundamental y que me gusta hablar mucho y que está basado también en hechos reales es la conectividad, ¿no? ¿Y qué es la conectividad? Pues la conectividad es el establecer conexiones, el no dejar de explorar y de impulsar una red de amigos profesionales, ¿no? Nunca se tienen demasiados amigos profesionales. Yo creo que toda persona a la que ayudas en algún momento de su carrera se convierte en una persona que te va a sponsorizar después, ¿no? Y que va a querer ayudarte. Hay que identificar a los ayudadores, ¿no? y multiplicar y cuidar la red porque eso multiplicará tus oportunidades. Y luego, en la época que vivimos de revolución digital, la realidad es que cada vez vamos a necesitar tener un conocimiento más transversal del negocio de nuestros clientes. O sea, ya la especialización ya ha perdido mucha comba, ¿no? Antes buscábamos abogados hiperespecializados y hoy en día lo que te da las luces largas es el conocimiento transversal, el conocimiento sectorial de negocio de tus clientes, el tener luces largas para detectar oportunidades transversales, ¿no? Para ti o para otros compañeros de otras áreas de práctica, el no ir nunca a una reunión o a una convención, escuchar a alguien que te interesa y no conectar con él en LinkedIn, ¿no? El generar esas relaciones sostenibles es algo que sin duda a mí me ha generado infinitas oportunidades. Yo el otro día hablaba con una persona y le decía, oye, es que todas mis oportunidades profesionales me han surgido por personas a las que en algún momento de su carrera he ayudado y yo he aparecido en su cabeza cuando han visto una oportunidad donde yo encajaba, ¿no? Porque tenía esa visibilidad y esa credibilidad y confianza que generó esa conexión con otros, ¿no? Pero hay que tener presente el tener esas luces largas para contactar con otros y mantener esas relaciones puntuales como algo más sostenible en el tiempo, ¿no? Y luego, sin duda, el pensamiento crítico, pues
El Foro Económico Mundial lo detecta como la habilidad más estratégica de los próximos años, ¿no? Las fake news surgidas a la labor de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que amplifican el impacto están de moda, ¿no? La mejor manera de hacer frente a los argumentos es desarrollar el pensamiento crítico para analizar todo lo que leemos, escuchamos o vemos antes de darlo como cierto, con la inteligencia artificial, pero también con todo lo que nos pasa con relación a las fake news, a las redes sociales, etcétera, ¿no? El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de analizar la información que recibimos. Por eso es tan importante el conocimiento, ¿no? Yo creo que el tener acceso a la información y el conocimiento no exime del estudio y de la solidez técnico-jurídica. La orientación a la excelencia siempre va a seguir siendo fundamental, porque serás incapaz de analizar y de aprovechar de forma eficiente y efectiva toda esa información si no tienes pensamiento crítico. Y os voy a poner un ejemplo súper claro. Por primera vez en la historia de un máster de acceso, yo presido un tribunal de TFMs de un máster de acceso, por primera vez en la historia del TFM se suspendió a un estudiante y no fue a uno, fue a 8. Nunca se había suspendido a nadie y en esta ocasión suspendimos a 8. Y les suspendimos porque no habían hecho ellos el TFM, lo había hecho la inteligencia artificial. Pero ni siquiera les suspendimos por eso, les suspendimos porque teniendo toda esa información, que posiblemente en algunos casos era correcta y en otros no habían sido capaces de analizarla, de defenderla y de entender por qué daban las respuestas que estaban dando. No supieron defender sus TFMs, posiblemente ni se los habían leído. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, enseñándoles a utilizar las herramientas que siguen siendo herramientas por muy inteligentes que sean, son artificiales. Y ahí la clave está en el pensamiento crítico. El reconocer, analizar y construir argumentos sólidos, el ser capaz de identificar inconsistencias y errores, ¿no? Todo lo que llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial, pero también errores en los razonamientos, el abordar los problemas de manera consistente y sistemática, el reflexionar acerca de la justificación de nuestras propias creencias, saber cuáles son, qué creencias nos limitan, y el poner de nosotros en las respuestas que damos fundamentalmente, ¿no? Eso es el pensamiento crítico y es la habilidad más destacada por el Foro Económico Mundial. Y por último y no menos importante, porque esta sesión se llama liderazgo adaptativo, ¿vale? Creo que es clave en los tiempos que vivimos, en los tiempos de incomodidad, el ser capaces de liderar en el cambio. El concepto de liderazgo adaptativo se ha convertido en un elemento esencial para las organizaciones que buscan prosperar en un entorno de cambios constantes. Juan Carlos Eichholt, que es un conferencista y un experto en este enfoque, que fue profesor mío en Chile y me enseñó pues, a hacer análisis sistémicos y mucho sobre el liderazgo adaptativo, él habla de por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Y lo que dice es que el ser humano tiene naturalmente resistencia al cambio, ¿no? Desde una perspectiva humana y también organizacional. Entonces, el liderazgo adaptativo es una combinación entre esa necesidad de empujar e incomodar para que las cosas pasen. La gente no se mueve, vive más cómoda en el status quo. La incomodidad es lo que genera el movimiento. Entonces, hay que comprender primero la resistencia al cambio y ponerte en el lugar de tus equipos, ¿no? Para ser capaz de ajustarte continuamente a las nuevas situaciones y a los retos, ¿no? En lugar de aferrarte pues, a métodos tradicionales. Él dice que la resistencia al cambio es un fenómeno tanto psicológico como organizacional. Entonces, a nivel individual, ¿no? Ese miedo a lo desconocido y el preferir lo familiar son respuestas naturales. Y a nivel organizacional también. Esta resistencia se puede amplificar debido a que tengamos, y los despachos somos muy tradicionales, ¿no? Cuando tienes estructuras muy jerárquicas y muy definidas, procesos y culturas que se consideran inamovibles, es imposible generar cambios, ¿no? Y el sector legal y los despachos en particular tienen mucha resistencia al cambio, mucha más que las asesorías jurídicas. Organizaciones como Iberdrola, como Repsol, como Ilunion, están en pleno proceso de transformación con proyectos apasionantes y los despachos que trabajamos con ellos o nos damos prisa en avanzar al mismo ritmo o nos vamos a quedar fuera, ¿no? Entonces, es aquí, en este contexto, en el que el liderazgo adaptativo se convierte en una herramienta fundamental.
y no es simplemente una estrategia para gestionar el cambio, sino una práctica que implica el ser capaces de desarrollar una capacidad interna para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Y los líderes juegan un papel fundamental en facilitar este proceso, ¿vale? Para superar la resistencia. El enfoque no solo ayuda a gestionar la resistencia, sino también, pues a fomentar una cultura de aprendizaje continuo y de adaptación, a tolerar el error. La gente, si siente que le vas a penalizar por equivocarse, no va a impulsar el cambio, ¿no? No se va a atrever. Entonces, es súper importante identificar patrones de resistencia al cambio y poder responder pues, a ellos, ¿no? Así que organizacionalmente se necesitan esos líderes que sean capaces de desarrollar y definir una cultura muy sólida y un propósito claro para el equipo, que den coherencia y sentido a lo que hagamos, y fomentar esa cohesión que permita a los equipos sentirse cómodos en ese proceso de transformación y enfrentar el cambio con sentido de pertenencia y de permanencia, ¿vale? Y el rol fundamental en esa cultura de liderazgo en despachos pues es el de los socios, ¿no? Al final el liderazgo adaptativo requiere esa combinación de empatía, de comunicación clara y de establecimiento de expectativas realistas, ¿no? Que no es solo ayuda a reducir el miedo al cambio, sino que también alinea a los equipos con la visión y los objetivos de la organización, facilitando que esa transición sea mucho más fluida y mucho más efectiva, ¿no? Y al final hay que tener cintura. Esa es la clave de todo, ¿no? Si no tenemos cintura, es muy difícil que seamos capaces de tener la flexibilidad que requiere la velocidad de cambio que está alcanzando el sector legal y todos los sectores en general con todo lo que está pasando, ¿no? Y al final, y por último, ¿no? Pero no menos importante, la experiencia de empleado o de abogado debe ser el eje central del liderazgo. Necesitamos escuchar más y mejor, con empatía, adoptar formas de trabajo basadas en la confianza y en la colaboración, que es todo lo que hemos visto anteriormente, y ser capaces de comprometer a los equipos impulsando la comunicación, el aprendizaje y el feedback. No hay duda de que tenemos todas las herramientas necesarias para conseguirlo. Tenemos el talento, la tecnología y si cuidamos la experiencia de empleado, también el compromiso y la responsabilidad para dar lo mejor en este nuevo escenario. Así que lo que tenemos es que definir juntos cómo queremos ser y desarrollar después las habilidades necesarias para hacerlo con éxito en el contexto organizacional. Así que, por último, y como cierre a todo lo que hemos hablado, yo creo que hay 3 aspectos que son fundamentales hoy y siempre, que son el ser capaces de entender no solo a nuestros equipos, sino también el contexto que vivimos, como hemos desarrollado hoy, escuchar con empatía, seguir la teoría de los ayudadores, ser generosos con el conocimiento y con las personas que vamos encontrando en el camino y ser conectores no solo de personas, sino también de conocimiento y de oportunidades. Esto es infalible. Tenemos que ser capaces de comunicar en el cara a cara y en cualquier plataforma y oportunidad, incluso en redes sociales. Hay que hacerse visible y mantener la esencia. No debemos dejar de lado la importancia clave que tiene hoy la marca personal. Y por último, hay que moverse. La forma de cambiar es hacer cosas distintas, asumir riesgos y ser valientes en un contexto que requiere mucha valentía. Así que, como rezaba una pared de un emprendimiento en el que participé como mentora, se llamaba Laboratoria, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, que es la única manera. Así que con esto, solo daros las gracias por haber escuchado el rollo que os he soltado, sin respirar casi. Espero que os haya resultado interesante. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Has hecho una presentación muy, muy interesante. He tomado nota de muchas cosas. Seguramente volvamos a ver el vídeo, porque también quiero comentaros a todos los oyentes que el vídeo se ha grabado y lo vais a recibir por correo electrónico, y invita a volverlo a ver. Y gracias también por el regalo de tu mesa redonda. También veremos el vídeo de tu mesa redonda que has dejado en tu presentación, que seguro que merece mucho la pena, no me lo voy a perder. Antes de acabar, también volveros a recordar que nos podéis seguir en LinkedIn para ver pues, este webinar y todos los que vayamos publicando y otros artículos, y que al finalizar la retransmisión vais a tener
una encuesta de satisfacción que me gustaría, por favor, que también cumplimentarais, porque eso nos ayudará mucho a ir mejorando. Y nos estamos quedando casi sin tiempo para el turno de preguntas, pero si queréis poner las preguntas en la cajita que tenéis en el chat, yo se las trasladaré a Blanca. Y mientras entra la primera, te voy a hacer yo una pregunta, Blanca. Nos has hablado del liderazgo adaptativo, pero ¿qué estilos de liderazgo has visto en tu experiencia en el sector que ha dejado de ser válidos para estos cambios? Pues muchos. Y la verdad es que en el sector de los servicios profesionales, ¿no? Yo he visto muchos liderazgos muy tóxicos, que cada vez veo menos, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que todos hemos cambiado, que muchas veces nos da la sensación de que los despachos no cambian, y la realidad es que si pensamos en cómo éramos hace 10 años y en cómo somos ahora y en las dinámicas internas, no tienen nada que ver. Pero para mí el peor liderazgo es el de esas personas, ¿no? que te hacen sentir que no eres suficiente. Y lo he visto mucho. Yo he hecho coaching muchos años a abogados y asociados senior de despachos que no confiaban en sí mismos porque llevaban toda la vida escuchando que lo que preparaban no era suficiente. Y eso mina mucho la moral y hace que no te atrevas a acceder a oportunidades y que no aportas el valor que tienes. Y eso me parece, digno de código penal. Pues sí, la verdad es que sí. Me da mucha pena, pero es que nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Están entrando más preguntas. Si te parece bien y a los oyentes les parece bien, lo que vamos a hacer es que te las mandaremos por correo y bueno, iremos contestando por correo electrónico a todas las preguntas que nos lleguen, que seguro que habrán muchas y muy interesantes. Muchísimas gracias. Me podéis escribir por LinkedIn. Si me queréis escribir también por LinkedIn y preguntarme cualquier cosa, no es que yo sea ChatGPT, pero os daré mi opinión sincera con total transparencia. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias por esta presentación, por esta tarde, por habernos trasladado parte de tu conocimiento, que es súper amplio. Esperemos vernos pronto en otro webinar y que tengáis todos muy buena tarde. Muchas gracias.